Hola, vamos con el horóscopo para las personas del signo Cáncer en el mes de febrero de este año, 2022. Ahí está. Cáncer. Bien. A ver. Cáncer. Primer mensaje. Cáncer, seas hombre o seas mujer, vas a estar mirando el pasado. Vas a estar mirando tu pasado, reflexionando en silencio. En ese amor, del pasado, en esa relación que no funcionó, pero que aún seguís teniendo sentimientos. Y sentís, seas hombre o seas mujer, fíjate, el 6 de copa invertido nos habla de la nostalgia, pero la nostalgia mal aspectada. Es como que extrañás a esa persona, pero te sentís muy mal. Esta persona te pudo haber engañado, te pudo haber traicionado, pero puede que vos, Cáncer, la sigas queriendo. Bien. Después Cáncer, y acá en febrero, es tanto para hombre como para mujer, ¿no? Pero por ahí está, mira, hay dos lecturas. Por ahí está más aspectado en el tema amoroso para mujer. Nos habla de un hombre, perdón, me tomo un traguito de agua. Un hombre sumamente arrogante, soberbio, puede ser bastante exitoso. La carta del 2 de copas te proponga pareja, te proponga alguna especie de vínculo, pero cuídate, Cáncer, porque esta persona es muy tendiente a engañar, a mentir. Y para esto en el sentido amoroso, también la tirada aplica con respecto a cualquier otra especie de vínculo o de contrato. Puede ser incluso contrato comercial. Un hombre exitoso te propone algo, pero ten cuidado, Cáncer, porque el engaño, el engaño. Bien. Cáncer. Bien.
Cáncer. Mes de febrero, mes de preocupaciones. ¿Por qué? Podés empezar algo que te da o te va a dar una recompensa. Esto que podés empezar algo nuevo que te puede dar una recompensa puede ser a nivel amoroso, puede ser a nivel económico. Es empezar algo, es salir del área de confort. ¿Qué te dice el 9 de espadas? Y la carta de la montaña invertida? Que no te preocupes tanto, que vas a tener libertad de acción. O sea, esto que tanto te preocupa, que se te presenta por empezar una nueva aventura, un nuevo hábito, un nuevo deporte, una nueva actividad, una nueva pareja, lo que sea. No te preocupes tanto porque tenés libertad de acción, para poder alcanzar o poder disfrutar, mejor dicho, de esto nuevo que se te presenta. Bien. Bien. ¿Qué te están diciendo esta tirada? En febrero, y puede ser a inicios de febrero, por tu propio beneficio, fíjate, acá hay una situación económica, hay una situación económica, hay una situación laboral, que vas a dejar, pensando en vos mismo, la vas a dejar por otra mejor. Libertad de acción. Es como que, y fíjate, tiene bastante que ver con esto, que no te preocupes tanto, la libertad de acción, empezar algo nuevo, la recompensa. Acá te está hablando más o menos de lo mismo. En febrero y más a inicios de febrero, pensás en tu propio beneficio económico, y vas a abandonar, puede ser abandonar un contrato, abandonar un vínculo comercial, o incluso abandonar una relación, por algo mejor. Y vas a tener la libertad de hacerlo. O te vas a mover, no te va a costar, el abandonar esto por algo mejor. No, esto. Mira. Mira, de vuelta. Cáncer, seas hombre o seas mujer, una situación de malestar, de estancamiento, pero de la cual salís, de la cual salís, tenés viento a favor, la nube invertida, con pensamiento nublado, salís incluso de una situación desfavorable y no sabes muy bien cómo salís, pero salís, salís de una situación bastante desfavorable. Bien. Mira acá, el trébol, el caballero. Con respecto a lo laboral, con respecto a lo económico, el trébol, el éxito, la buena noticia, pero éxito, buena noticia, pero viene de la mano de malos entendidos. Debe ser porque, fíjate, acá hay un abandono. Acá hay un abandono, un nuevo inicio. Entonces, tanto en lo económico, en lo laboral, incluso tema pareja, pero más es económico laboral, el éxito, la buena noticia en lo económico, en lo laboral, pero con alguna que otra discusión, con miedo, pensamiento nublado, o sea, no está muy aspectado Cáncer que en febrero haya una buena situación, pero como que no te des cuenta o que no tomes conciencia de que te está pasando algo bueno. Bien.
Vamos acá. Sí, en febrero, ermitaño 9 de espadas, te vas a hacer mucho la cabeza. Guarda con esta tendencia, Cáncer, a aislarte. ¿eh? Aislarte, a quedarte sola con tus preocupaciones. A ver, si estás preocupada, si estás mal, al estar sola, el tratar de aislarte, de no estar con nadie, quizás te ponga peor. Guarda con eso. Bien. Algunas personas del signo Cáncer, 10 de copa invertido, el mundo, si tienen una aventura, si tienen una aventura, las personas del signo Cáncer, que es más si están en pareja y tienen una aventura, les puede traer problemas, les puede traer bastante problemas en su relación. ¿Viene un nuevo amor en febrero? Sí, viene un nuevo amor. Fíjate la carta la sota, especialmente quizás para las mujeres, Cáncer. Sota de copas, la fuerza. ¿Un nuevo amor con una persona del signo Leo? Sí, puede ser. Bien. Cáncer va a estar bastante inseguro de sí mismo, bastante insegura de sí misma, de sus propias capacidades. Es como que se va a ahogar un poco en un vaso de agua y lo que te dice la carta de la montaña invertida es que no tenés nada que temer, que tenés libertad de acción para emprender lo que sea. Bien. Bien, dos lecturas. Por un lado, si tenés un jefe o una autoridad arrogante, soberbia, mala leche, aguantala porque te conviene. Te conviene desde lo económico, te conviene desde lo laboral. Después, vos, Cáncer, en determinado aspecto laboral, podés sí tener cierta arrogancia, tener, como decimos acá en Argentina, te sentís que tenés la vaca atada, y es porque, bueno, tenés acá, hay una buena racha en lo laboral. Bien. Sí, mira, de vuelta acá, fíjate, la estrella, rey de oro invertido, la carta del caballero, aparece muy el éxito en lo laboral. Eh, bien, así como acá te dije, Cáncer, que en algunos puede venir un nuevo amor, vos, Cáncer, podés estar dejando a otra persona. Malos entendidos, podés estar dejando a otra persona. Sí. Cáncer también puede estar dejando a otra persona. Sí. Sí. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.